El científico que mapeó el cielo y el infierno. La doble vida de Swedenborg. Seguramente has oído e imaginado hipótesis sobre el cielo y el infierno. Pero hay alguien que contó que los visitó y habló con ángeles y demonios. Se llamó Emanuel Swedenborg y fue quizás quien ha ofrecido la visión más sorprendente sobre el más allá. Científico y teólogo, fundador de la Iglesia Swedenborgiana, fue el arquitecto del cosmos invisible. ¿Fue su método científico lo que le permitió explorar el espíritu? ¿O fue su fe lo que impulsó su ciencia hasta sus límites absolutos? Veamos cómo empezó esta historia. El siglo XVIII se erguió como un puente precario entre la fe tradicional y la ciencia empírica. Suecia, en particular, se encontraba inmersa en una era de transición intelectual, el movimiento cultural llamado la Ilustración. En este contexto de efervescencia nació Emanuel Swedenborg en Estocolmo el 29 de enero de 1688. La vida de Swedenborg presenta una de las paradojas biográficas más fascinantes de la historia intelectual. ¿Cómo pudo un hombre que dedicó más de 50 años de su existencia a la metódica cartografía del mundo material, sirviendo como ingeniero civil, como mineralogista y autor de obras técnicas rigurosas, transformarse en el cronista más sistemático y exhaustivo del mundo invisible? Esta tensión central define su obra y garantiza su relevancia duradera. Desde su infancia, Swedenborg estuvo expuesto a una profunda base teológica. Su padre, Jesper Swedenborg, fue nombrado profesor de teología en la universidad, un cargo que exigía una aplicación rigurosa de principios científicos y de ingeniería. Durante este periodo publicó la primera edición de Daedalus y Perseus, una revista que evidenciaba su inquebrantable compromiso con la innovación técnica y la investigación empírica. Su energía intelectual se canalizó predominantemente hacia el trabajo científico y técnico durante esta fase temprana. En 1734, ya establecido como filósofo, publicó la monumental obra en 3 volúmenes, Obras filosóficas y mineralógicas y lo infinito y la causa final de la creación. Sin embargo, fue su ambición de entender el alma lo que lo llevó a las fronteras de la anatomía. En 1740 y 1741 publicó los 2 primeros volúmenes de la Economía del Reino del Alma. El proyecto cúspide de su carrera científica fue el reino animal o reino de la vida. Alrededor de 1743, Swedenborg solicitó una licencia para viajar al extranjero con el propósito expreso de reunir material que fuera fuente para esta obra. Su objetivo explícito era explicar el alma desde un punto de vista anatómico, partiendo de la premisa de que la esencia espiritual debía ser accesible a través de la investigación metódica y exhaustiva del cuerpo material. Esta búsqueda, por la interconexión entre lo físico y lo etéreo, subraya una convicción temprana de que el método racional podía develar verdades espirituales. La ética. Es fundamental reconocer que los compromisos éticos de Swedenborg antecedieron y prefiguraron su llamado místico. Sus acciones antes de 1745 revelan un núcleo ético que iba más allá de la mera observancia religiosa o convención social. En 1743, a la edad de 55 años, se convirtió en el primer sueco prominente en condenar la esclavitud. Este humanitarismo radical en un contexto mercantilista demuestra un profundo compromiso con la caridad y la justicia. Esta sensibilidad práctica y preocupación por el bienestar del prójimo es lo que más tarde encontraría su expresión sistemática en su doctrina teológica fundamental. El llamado de Dios. El periodo de 1743 a 1745
marcó una fase de intensa transformación psicológica y espiritual. Estos eventos constituyeron la prueba psicológica y espiritual que lo preparó para la ruptura final con su vida anterior. El momento culminante de la revelación ocurrió en 1745, cuando, según sus propios relatos, recibió un llamado divino. En ese instante, su vista espiritual se amplió, permitiéndole la comunicación directa con aquellos que residían en el más allá. Esta experiencia transformadora no fue un escape de la realidad, sino por el contrario, la apertura a una realidad más profunda. La fe que Swedenborg depositó en esta revelación fue absoluta y se manifestó en un sacrificio profesional inequívoco. En 1747 renunció a su cargo en el Colegio Real de Minas. Este acto demostró la autoridad incuestionable que él atribuía a su nueva misión, abandonando una carrera prestigiosa y lucrativa para dedicarse por completo a la teología y la crónica espiritual. A partir de este momento, se autodenominó Revelator. El foco de su trabajo cambió inmediatamente. Su nueva tarea era registrar y sistematizar el conocimiento obtenido del mundo espiritual. Su obra magna inicial, Arcana Celestia, comenzó a publicarse en 1749. El octavo y último volumen se completó en 1756. Con una mentalidad de ingeniero y la pluma de un teólogo, Swedenborg se dispuso a construir una arquitectura completa de la realidad espiritual, mapeando los mundos del cielo e infierno. El método que permitió a Swedenborg explorar el mundo del espíritu con una orientación científica fue la doctrina de las correspondencias. Esta doctrina establece una relación sistemática y causal entre el mundo natural y el mundo espiritual, de modo que el mundo natural es simplemente el efecto o el espejo del mundo espiritual, que es la causa. Swedenborg profundizó en la idea de que todo lo que existe en el plano físico, lo natural, tiene un análogo o una correspondencia en el plano espiritual. Al igual que una expresión facial corresponde a una emoción interna invisible, el mundo material es la manifestación visible de pensamientos y afectos divinos o humanos. El microcosmos humano. Una de las aplicaciones más profundas de esta doctrina es la relación entre el cuerpo humano y el cielo. Swedenborg detalló cómo el cuerpo humano corresponde al cielo mismo, formando el hombre universal o máximo hombre. En esta visión, las comunidades individuales de ángeles se organizan para corresponder a las funciones de los órganos en el cuerpo, de manera análoga a cómo las células son esenciales para el funcionamiento completo del cuerpo. El cielo es visto como una entidad colectiva, hecha de personas buenas que realizan una función importante. Dios mismo es el centro de este cuerpo, sosteniéndolo espiritualmente. El sentido de la Biblia. La doctrina de las correspondencias se convirtió en la llave para desbloquear el sentido interno o espiritual de la Biblia. Este sentido interno, según Swedenborg, difiere del sentido literal de la misma manera que las cosas del cielo difieren de las cosas del mundo. Mientras que el sentido literal se ocupa de las narrativas históricas o profecías terrestres, el sentido interno se ocupa de asuntos celestiales y divinos, la vida del alma, la Iglesia como entidad espiritual, la vida angélica en el cielo y la vida interna de Jesucristo. Swedenborg enseñó que la historia de la creación al comienzo del Génesis es la historia de nuestra propia creación como personas espirituales. Es la narrativa de la regeneración, el proceso por el cual uno pasa de estar concentrado y centrado en sí mismo a convertirse en una persona caritativa que manifiesta el amor y la sabiduría de Dios tan a menudo como sea posible.
Otros ejemplos de correspondencias incluyen pan y vino. El pan representa el sustento espiritual de la verdad y la comprensión, mientras que el vino simboliza el sustento espiritual del amor y la caridad. Naturaleza. Los objetos naturales en el mundo presentan en forma visible los afectos y pensamientos que existen dentro de todos nosotros. La naturaleza como espejo moral. El alcance de las correspondencias se extiende incluso a la existencia del mal en la naturaleza. Surge la pregunta de cómo, si las cosas naturales son emanaciones del amor y la sabiduría del Señor, existen criaturas crueles y plantas malignas. La respuesta se encuentra en la perversión humana. Son los seres humanos quienes pervierten la fuerza de la vida, cediendo al odio en lugar del amor y a la mentira en lugar de la verdad. Estos sentimientos y pensamientos perversos se manifiestan en la naturaleza, produciendo animales y plantas malvados, espinos y abrojos, reflejando la corrupción interna de la humanidad. La vida y la muerte. Swedenborg afirmó que se le permitió experimentar el proceso de morir y despertar en el mundo espiritual para poder describir con precisión la transición a las personas en la tierra. Sus obras, en particular Cielo e Infierno, ofrecen una exploración detallada y de primera mano de la vida, la muerte y el espíritu humano. El mundo de los espíritus, el estado intermedio. El primer reino al que se entra inmediatamente después de la muerte se llama el mundo de los espíritus. Este es un reino intermedio, situado entre el cielo y el infierno. En este lugar, el alma pasa por una etapa de preparación, donde la verdadera personalidad del individuo, que a menudo se oculta bajo las restricciones externas de la vida terrenal, se revela y se fija gradualmente. Los grados del cielo. Swedenborg describe el cielo no solo como un lugar, sino como un estado de afinidad y alineación con lo divino. El cielo tiene 3 niveles o grados: el celestial o más alto, el espiritual y el natural. Dios es la fuente espiritual de toda luz y calor, descrito como un sol viviente que irradia el bien y la verdad divinos a través de toda la creación. La cercanía al Señor se experimenta en la medida en que los individuos alinean sus vidas con la voluntad de Dios. Esta alineación es lo que abre al individuo al influjo del amor y la sabiduría de Dios, lo cual se denomina el cielo. Aunque el cielo es un lugar de gozo y paz inexpresables, aquellos que no están listos para experimentar un cierto nivel de cielo se sentirán incómodos, incluso enfermos, y se verán obligados a retroceder a niveles inferiores hasta que estén debidamente preparados. El cielo como comunidad. La organización del cielo es esencialmente funcional. El cielo se concibe como una entidad colectiva y funcional, que adopta la forma de un ser humano, el hombre máximo. Las comunidades celestiales están organizadas alrededor de la ejecución de funciones que corresponden a los órganos y sistemas complejos de un cuerpo. Esta organización asegura que el amor de Dios, que es la fuerza animadora, se exprese a través de la utilidad y el servicio mutuo. La doctrina de los infiernos, el exilio autoelegido. Quizás la enseñanza más radical de Swedenborg en su visión del infierno, descrita en detalle en Cielo e Infierno. Él refuta la noción de un Dios castigador. El infierno no es un lugar al que Dios condena a las personas, sino que es el estado que los seres humanos escogen inevitablemente al elegir actuar conscientemente de manera egoísta o cruel hacia los demás. El infierno es sencillamente la parte de la creación que se encuentra más alejada del Señor. Esta distancia física y espiritual tiene consecuencias atmosféricas. Los infiernos más profundos son también los más oscuros y fríos, ya que el Señor es la única fuente de luz y calor en el mundo espiritual.
El calor y la luz que existen en el infierno provienen únicamente de los fuegos de la malicia que emanan de sus habitantes. Estos fuegos son una correspondencia del impulso destructivo y el odio hacia el prójimo, simbolizando el deleite que encuentran sus habitantes en hacer daño. Las personas que han abrazado consistentemente la acción malvada y la han justificado, se encuentran en el camino hacia el infierno. Los diablos y los satanes prefieren el infierno al cielo, ya que encuentran repulsivas la luz y la alegría celestiales. Son incapaces de soportar su luz. Perciben las enseñanzas celestiales como empalagosamente dulces y pueden desestimar a las personas buenas como demasiado idealistas o poco prácticas. La salvación, por lo tanto, es un proceso interno de toda la vida para cultivar el amor celestial, conocido como regeneración. La regeneración es la clave para estar receptivo a la felicidad del cielo. En este punto particularmente nos interesa tu opinión. ¿Qué te parece esta asombrosa idea de Swedenborg sobre el cielo y el infierno? Nos encanta el debate. Además, suscríbete para seguir explorando las ideas más fascinantes de la historia. Superar la decadencia del cristianismo. Swedenborg creía que el cristianismo histórico había entrado en un estado de declive espiritual debido a la pérdida del sentido interno de la escritura. Este declive había llevado a una comprensión trivial de la fe, donde las buenas obras se convertían en exhibiciones externas, desprovistas de verdadera esencia espiritual. El error más grave de esta corrupción, según Swedenborg, se encontraba en la teología de la divinidad. Afirmó que la incapacidad de comprender la unidad de Dios era la única fuente de la filosofía materialista predominante hoy en día. Crítica a los credos históricos. Swedenborg fue explícito en su rechazo a los credos fundamentales del cristianismo tradicional. La nueva iglesia, inspirada por Swedenborg, considera que la noción de tres personas coiguales en la Trinidad es confusa y socava el poder de las palabras de Cristo y la relación del ser humano con Dios. Al ver la Trinidad como una separación de personas, se enfatiza el rol de Cristo como un sacrificio en lugar de su papel como la divinidad misma. En su visión, los tres aspectos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son entidades separadas, sino atributos o componentes esenciales que viven dentro de un solo ser indivisible, Jesucristo. Esta relación es comparada con el sol. La esencia de Dios es el cuerpo, Jesús, y la esencia, Dios, es la mecha. Y el matrimonio de ambos produce una llama de fuego, el amor y la sabiduría que proceden, análogos al calor y la luz del sol. Al afirmar que los tres aspectos son amor, sabiduría y poder, que residen dentro de un solo ser, Swedenborg buscó restaurar la coherencia de la divinidad, haciéndola comprensible y unificada, y vinculándola directamente al concepto de que Dios es la fuente de todo ser, amor, verdad y conciencia. Este movimiento intelectual posicionó su teología como una corrección de los errores históricos introducidos por los concilios post-apostólicos. La visión celestial del matrimonio. Swedenborg relató una visión detallada de una pareja casada en el cielo que había vivido allí durante miles de años. Desde la distancia, la pareja aparecía como una sola persona, aunque al acercarse se distinguía claramente que eran marido y mujer. Este fenómeno visual es una representación de la unión de las mentes y los corazones, de modo que finalmente se vuelven un solo ángel, funcionando juntos tan íntimamente como el corazón y los pulmones en el cuerpo. Este poderoso amor desea compartirlo todo con la pareja amada y traerle gozo, produciendo estados de inocencia, paz, tranquilidad, amistad íntima, confianza completa y la felicidad del cielo a través de un disfrute eterno de estos estados. La teología del amor conyugal
lo establece como el fundamento de todo lo celestial en la vida de una persona. El amor se infunde en los niveles más profundos para impartir todas las formas de felicidad y placer, fluyendo únicamente del amor y la sabiduría divina. El profundo valor teológico otorgado a la unión conyugal, al ser vista como la imagen misma del matrimonio celestial, de la verdad y el bien, implica que dicha unión no puede basarse en jerarquías mundanas, sino en una fusión espiritual recíproca. Esta comprensión de la igualdad funcional y espiritual dentro de la pareja explica por qué la Iglesia swedenborgiana se convirtió en una defensora temprana del progreso social y la igualdad. La bondad como influjo divino. La bondad, según Swedenborg, es un deseo interno que nos hace querer hacer cosas buenas incluso si no obtenemos nada a cambio. Es la alegría de nuestra vida hacerlas. Cuando las buenas acciones provienen de este deseo interno, la bondad permea todo lo que se piensa, se dice, se desea y se hace. Esta motivación desinteresada es lo que diferencia la caridad genuina de la observación externa, impulsada por el miedo o el deseo de reconocimiento que Swedenborg criticaba en el cristianismo histórico. Quienes se enfocan en acciones egoístas y maliciosas eligen el infierno. Aquellos que viven según los usos alineados con el amor divino se encuentran ubicados naturalmente en el cielo. Antes de continuar, si esta historia te está resultando fascinante, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para que YouTube te avise de nuestros próximos análisis. El padre espiritual de Carl Jung. El impacto de Emanuel Swedenborg trascendió la religión y se infiltró profundamente en la literatura, la filosofía y fundamentalmente la psicología moderna. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung reconoció la profunda influencia de Swedenborg en el desarrollo de sus teorías psicológicas. Jung se refirió a Swedenborg como su verdadero padre espiritual. Gran parte del trabajo de Swedenborg sobre la cartografía de la vida interior encontró una traducción directa a conceptos de la psicología de Jung, tales como los arquetipos, el inconsciente colectivo y la sincronicidad. El legado de Swedenborg se define por su capacidad para crear una estructura tan detallada que pudo ser exitosamente traducida de la teología a la psicología, asegurando su permanencia en campos alejados de su intención original. Una amplia influencia cultural. Su impacto se extendió a la literatura. Thomas Carlyle, un importante transmisor del idealismo romántico alemán a la cultura inglesa, elogió a Swedenborg llamándolo uno de los soles espirituales que brillarán más a medida que pasen los años. Sus visiones desafiaron a pensadores a reconsiderar la relación entre la psicología y la espiritualidad. La vida de Emanuel Swedenborg es un testimonio singular de la posible integración entre la razón empírica y la verdad trascendente. Aplicó la metodología rigurosa de un científico a la materia inmensurable de un místico, logrando una síntesis única. Él creía que su misión no era simplemente registrar el más allá, sino anunciar el advenimiento de una nueva era espiritual,